Ahora sí, ahora sí ya estoy ya está grabando. Muy bien, entonces vamos a empezar. Voy a compartir la, el cuaderno. Ahí está. Y voy a, un ratito de un minuto, voy a cerrar las ventanas porque esto se carga a veces mucho. Ok, muy bien. Estábamos, bueno, para un poco ya ir cerrando este tema. Lo último que habíamos hecho es hablar de lo que les había comentado de las normas, ¿no? En este caso, el tema era que cuando tenía un espacio vectorial de dimensión infinita, había normas equivalentes, eso generaba una partición del conjunto de todas las normas, y cada norma genera, lo que habíamos dicho aquí encima, genera topologías iguales, ¿no? Normas equivalentes, topologías iguales, ¿no? Entonces, en el caso de dimensión infinita, nosotros podemos tener muchas normas que no son equivalentes entre ellas, y eso va a generar diferentes topologías. Pero estas topologías, por si acaso, son el tipo de topologías que generan normas, ¿no? Porque hay otras topologías que no tienen nada que ver con normas. Eso está aparte. Aquí estoy hablando conjunto de normas generadas perdón, conjunto de normas, y aquí estoy hablando de topologías, pero aquí me estoy refiriendo a topologías generadas por normas, ¿no? Estas topologías, estas dos son generadas por normas, ¿sí? Entonces eso es importante no olvidar, ¿sí? Por normas. Porque hay otras topologías más, ¿no? Que se puede definir ahí, que no tiene nada que ver con normas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora es que en el caso de dimensión finita, que es justamente el caso que nos interesa, porque generalmente vamos a trabajar nosotros con Rn, entonces lo que vamos a demostrar es que nosotros solamente hemos estudiado tres normas, ¿no? La norma euclidiana, la norma de la suma y la norma del máximo. Esas tres normas conocemos hasta ahora. Y la norma P, ¿no? La norma de donde provienen estos, ¿no? Por si acaso esta norma, es esta, ¿no? La norma P es la norma que lo que hace es tomar el valor absoluto de las entradas, ¿no? Las eleva a la P, ¿no? Las suma todas, ¿no? Las eleva a la P y sacamos las raíz Pésima, ¿no? Esa es la norma P, ¿sí? Y la norma euclidiana, es un caso particular de esta, ¿no? Eso es lo que habíamos observado, ¿no? Pero la pregunta ¿serán todas las normas? No, hay muchas otras normas en Rn, por ejemplo, ¿no? Y el tema es que con cuál trabajamos, ¿no? Y en general en el curso de cálculo 3 o cálculo 2, perdón, lo que hacemos es trabajar con la norma euclidiana, ¿no? Y no estoy seguro, ustedes me dirán, eventualmente también probablemente con estas de aquí, pero nada más, ¿no? Entonces, sucede que a veces trabajar con la norma euclidiana no es del todo conveniente, a veces, ¿no? Y uno tiene que cambiar de normas para poder eh, un poco optimizar el trabajo, ¿no? Y a veces estas normas son más fáciles de usar que la norma euclidiana misma, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, la segunda la desigualdad triangular para la norma euclidiana no es tan sencilla de demostrar, ¿no? Eh, pero eso no pasa aquí, ¿no? Entonces hay muchas situaciones en las cuales sería más conveniente trabajar con estas normas, ¿no? Que con otras, ¿sí? Y lo que habíamos visto es que cuando consideramos estas tres, por ejemplo, hemos visto ya que son equivalentes, ¿no? Las tres principales, ¿no? ¿Sí? Y eso ya me garantiza de que los aspectos topológicos que yo esté discutiendo no van a depender de la norma que yo estoy tomando. Los abiertos van a ser los mismos, los cerrados son los mismos. Entonces, algunas, no lo he escrito la anterior vez, pero algunas consecuencias, ¿no? Eh, que ya las hemos, digamos, observado aquí, ¿no? Cuando hemos analizado esta situación sobre los abiertos, ¿no? Algunas consecuencias que ya las hemos visto es que cuando nosotros tenemos normas equivalentes, ¿no? O sea, dos normas equivalentes, lo que va a suceder es que los conjuntos abiertos, ¿no? Eso ya lo hemos visto, los conjuntos abiertos, ¿no?
conjuntos abiertos, cesados, ¿no? Cesados, acotados, ¿no? Acotados, ¿no? Los aspectos topológicos que hemos estudiado, conexos, ¿no? Conexos y compactos, ¿no? Todos estos conjuntos son los mismos, son los mismos, son los mismos cuando consideramos normas equivalentes, ¿no? Cuando consideramos normas equivalentes, ¿no? Entonces, esta es eh, con, eh, una de las cosas importantes, ¿no? Normas equivalentes, ¿no? Ahora, eso es lo referido al tipo de conjuntos eh, que nos interesan desde el punto de vista topológico, los abiertos, los cesados, los acotados, los conexos y los compactos, ¿no? Sin embargo, hay otro resultado fundamental que tenemos que resaltarlo y tiene que ver con las funciones continuas, ¿no? Y lo voy a intentar hacer de una manera esquemática para que quede claro, ¿no? La idea es esta, yo tengo una función, ¿listo? Una función que le voy a llamar f, ¿ya? Entonces, sucede que esta función va de un espacio E y va a otro espacio F, así. ¿Listo? Pero este es un espacio vectorial con una norma, que sería, digamos, esta, ¿no? Con una sola base, ¿no? Que sería su norma, y esta es una función y, y el F, el otro espacio vectorial, también va a tener su norma, que sería la norma doble base, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí en el E cambio la norma? Es decir, en lugar de considerar esta norma, yo voy a cambiarle la norma. La función va a seguir siendo la misma, ¿sí? Solo que los espacios vectoriales normados han cambiado, porque aquí voy a considerar esta norma, por ejemplo, 1, sub 1, ¿ya? Es una norma diferente, pero la función es la misma, porque la función solamente afecta a los espacios subyacentes, ¿no? No tiene nada que ver con la norma, la asignación de la función, ¿sí? La función se establece entre los espacios subyacentes. Las normas solo influyen en aspectos que tienen que ver con límites, ¿no? Como cuando hablo de límites o cuando hablo de continuidad. Entonces, a este f yo también le voy a dar lo mismo, voy a agarrar el mismo conjunto, pero le voy a cambiar la norma. Le voy a considerar una norma sub 1, digamos así. ¿Ok? Entonces, un aspecto muy relevante y es uno de los aspectos más importantes que tenemos en este tema de los espacios vectoriales normados, es que si esta función con esta norma y en el dominio y con esta norma en el codominio sucede que esta función es continua, digamos que es continua, ¿sí? ¿No? La pregunta es, ¿esta será continua? ¿No? Entonces, eso va a ser así, o sea, la continuidad se va a mantener en tanto las normas sean equivalentes, la norma del dominio y la norma del codominio. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo cambio las normas, la continuidad se va a mantener, va a seguir siendo esto continuo. ¿Se dan cuenta? Entonces, dos funciones, una función va a ser continua, aun cuando yo le cambie las normas a los espacios, en tanto el cambio sea por una norma equivalente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta afirmación es una afirmación que hace que justamente hace que se preserve la continuidad por equivalencia de normas, ¿no? Y esto no solamente va a pasar con la continuidad, ¿no? También va a pasar con los límites, ¿no? Es decir, si yo tengo que el límite de una función, digamos, límite cuando x tiende a un punto de acumulación x sub 0 de nuestro f de x, digamos, es igual a un L, por decir, ¿no? Pero aquí yo estoy hablando con esta norma y con esta norma aquí, entonces va a pasar esto, digamos, lo voy a llamar lim. Quisiera ponerle alguna letra o algo. Bueno, ya, lo dejaré así. Pero lim, cuando está aquí, se refiere a esta función. Sucede que lo mismo va a volver a suceder aquí. Es decir, el límite de nuevo cuando x tiende a x sub 0 de f de x, ¿no? Va a ser de nuevo L. ¿Se dan cuenta? Es decir, los aspectos que tienen que ver con los límites y con la continuidad se van a preservar si es que yo cambio en el dominio una norma por otra norma equivalente. Entonces, esto es otro de los aspectos fundamentales que tiene la equivalencia de Norman, de que
se preserva la continuidad y las nociones de límite cuando cambio por normas equivalentes. ¿Listo? Entonces, bueno, lo voy a intentar escribir aquí, ¿no? La continuidad y los límites, ¿no? Y límites se preservan si cambiamos eh, en el dominio, dominio o codominio, las normas por otras equivalentes, ¿no? Equivalentes. ¿Esto qué me está diciendo? Me está diciendo, ok, si tú tienes una función entre dos espacios, ¿no? Y quieres saber si es continua, pues bien, tienes que considerar alguna norma y tienes que ver su equivalente, ¿no? Puedes cambiar la norma que inicialmente estabas considerando por cualquier equivalente para ver si es continua entre esos dos espacios vectoriales, ¿no ve? ¿Ok? Entonces, esa es una herramienta muy importante a la hora de trabajar con normas equivalentes, ¿no? Y finalmente, otro aspecto que es respecto a la completitud. Entonces, de esto no hemos hablado en la parte de topología de RN, pero sí lo conocen por análisis 1, ¿no? En análisis 1, uno demuestra que R, por ejemplo, R es un espacio completo. Entonces, digamos que circunscribir esto en un contexto más general, lo que voy a hacer es recordar la definición general de completitud, ¿ya? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, hagas un E, sea E un espacio vectorial normado, ¿sí? Un espacio vectorial normado, ¿sí? Un espacio vectorial normal, ¿sí? Así, ¿ok? Entonces vamos a definir lo que significa la completitud. Para eso voy a apoyarme de la noción de sucesión de Cauchy, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente. La idea es que nosotros sabemos que si tengo una sucesión que converge, automáticamente es de Cauchy, ¿no ve? Sabemos que toda sucesión que converge es de Cauchy, ¿no? La definición de un espacio vectorial normado completo se refiere a que se dé la recíproca, es decir, que si toda sucesión de Cauchy converge, entonces vamos a decir que estamos en un espacio completo, ¿no? Entonces, si toda sucesión de Cauchy, ¿no? De Cauchy converge, ¿no? ¿no? Decimos que eh, decimos que E es completo. E es completo, ¿no? Entonces, esta es la definición de lo que se denomina un espacio completo, ¿no? Y es justamente lo que sucedía, por ejemplo, con R. ¿Sí? R es un espacio completo, ¿no? Porque hemos visto en análisis que toda sucesión de Cauchy converge aquí, ¿no? Y utilizando todas las herramientas que tenemos aquí que hemos desarrollado hasta ahora, ustedes como ejercicio pueden demostrar que también Rn es completo. Cualquier Rn también es completo, ¿no? Y eso, más que todo, utilizando el hecho de que si yo tengo una sucesión que converge, ¿no? Una sucesión cualquiera, ¿no? Que converge un x sub 0, digamos, así, ¿no? Y esta sucesión está en Rn, entonces sus coordenadas van a converger a las coordenadas de x0, ¿no? Además que la convergencia solo se va a dar si convergen las coordenadas, ¿no? Eso es lo que habíamos visto la otra vez, ¿no? Es decir, esta sucesión xn va a tener sus coordenadas, ¿no? Xn la puedo escribir como, bueno, voy a cambiar este n por m, ¿ya? Para no conflictuar con el índice que está variando aquí. Entonces la sucesión está xn, por ejemplo, la puedo escribir así, ¿no? La primera coordenada la voy a escribir así, ¿no? X sub 1n, X sub n2, la segunda coordenada, y así sucesivamente hasta el xnm. Así, ¿no? No es que estoy elevando a una potencia, son superíndices esto, ¿no? Y este x0 lo propio, ¿no? Este x0 yo lo puedo escribir como
x sub 0, 1, primera coordenada, x sub 0, 2, segunda coordenada, o componentes si prefieren, x sub 0, m, así, ¿no? Entonces, la convergencia, o sea, una sucesión va a converger a un x0, ¿no? Así, siempre y cuando sus funciones coordenadas convergen a las coordenadas del límite, ¿no? Este converge a este tiene que converger a este y así sucesivamente, ¿no? Eso lo hemos visto en la parte de límites, ¿no? Entonces, a partir de eso, ustedes pueden demostrar que RM es una sucesión de Cauchy, porque si una sucesión es de Cauchy, sus funciones coordenadas van a ser de Cauchy, entonces cada una de ellas va a converger, ¿no? Entonces, eso es, y a partir de ahí ustedes pueden demostrar la completitud de RM, ¿no? Pero volviendo al caso general, es decir, al caso de un espacio vectorial normado arbitrario, no necesariamente RM, ¿no? La equivalencia de normas también me va a ayudar, porque sucede que si yo tengo un espacio vectorial normado y yo quiero saber si es completo, ¿no? Con una norma que me han dado, en lugar de agarrar esa norma, puedo considerar una norma equivalente. ¿Por qué? Porque sucede que si un espacio es completo con una norma, entonces también va a ser completo con una norma equivalente. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo podemos escribir eso como que, a ver cómo lo escribimos, ¿no? Si E es completo con una norma dada, porque aquí cuando hablo de sucesión de Cauchy y de convergencia, tengo que hablar de un espacio con una norma, ¿no? Y en general con una distancia, pero eso ya va en otro contexto. Entonces, si E es completo con una norma, lo es también con cualquier norma equivalente, ¿no? Lo es también con cualquier norma eh, equivalente, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, esto igual yo les voy a pedir que ustedes lo demuestren, ¿no? No es muy difícil, es un buen ejercicio, ¿no? ¿no? Eh, Tienen que agarrar una norma y suponer que el espacio es completo y agarrar una norma equivalente y ver que también es completo con esa norma, ¿no? Entonces, este es un excelente ejercicio para saber si se entiende la cuestión de la equivalencia de normas, ¿no? Ok, entonces eso son algunas de las observaciones complementarias a lo que habíamos hecho la anterior vez, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es establecer lo que les había comentado, ¿no? De que en un espacio vectorial de dimensión finita todas las normas van a ser equivalentes, ¿no? Entonces, las observaciones que he hecho aquí no son en un espacio vectorial de dimensión finita, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo esta función que es continua, ¿ya? Y digamos que me cambio a otra función, le cambio la norma, pero no son equivalentes. ¿Se dan cuenta? Sucede que no son equivalentes. Entonces podría dejar de ser continua la función. O podría también ser continua, ¿no? Entonces, pero no podría asegurar que se mantiene la continuidad cuando cambio por una norma no equivalente, ¿no? Sucede que eso solamente va a poder suceder cuando los espacios vectoriales tienen dimensión infinita. En dimensión finita, lo que vamos a demostrar es que no importa qué norma ustedes tomen, siempre pueden cambiarla porque todas las normas van a ser equivalentes, ¿ok? Entonces, para eso vamos a establecer un primer lema, ¿sí? Que nos va a ayudar, ¿sí? Y el lema dice lo siguiente, dice que cuando yo tengo un espacio vectorial normado, sea E un espacio, de nuevo, espacio vectorial eh, normado, así, ¿ok? Lo que vamos a demostrar es que toda aplicación lineal, lineal T le vamos a llamar, pero que va de RM, de un RM a E, así, ¿sí? O sea, tiene que ser aplicación lineal, transformación lineal, ¿no? De RM, sí o sí es continuo. Es continuo, ¿sí? ¿Sí? Es decir, toda aplicación lineal cuyo dominio es RM tiene que ser sí o sí continuo. Entonces, ese es el primer lema que vamos a demostrar, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? Y que nos va a ayudar a demostrar lo que
lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar la norma, vamos a escribirla de esa manera, la norma del espacio vectorial normado, del E, ¿no? La norma de, la norma en E, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a aprovecharnos de cómo es RM. RM ya tiene una base canónica, ¿no? Entonces, y vamos a tomar justo esa base canónica, ¿no? Por si acaso es E1, va a ser igual a 1, 0 y así sucesivamente, ¿no? El E2 es igual a 0, 1 y así, ¿no? Todos ceros y así sucesivamente. Esta es por si acaso la base canónica, ¿no? E sub m igual a 0, 0 y en la última coordenada 1. Aquí es 0 la última coordenada, me estoy comiendo. Como es 0, así, ¿no? ¿Ok? La base canónica, ¿no? La base canónica, canónica de RM, ¿no? ¿Sí? Y a partir de esta base canónica de RM, ¿no? Lo que vamos a hacer es fijarnos en sus imágenes, ¿no? Entonces, sus imágenes, bueno, la idea es esta, lo voy a un poco adelantar la idea. Como quiero ver que sea continua, recuerden que para ver que sea continua, yo tengo que ver alguna de estas tres condiciones equivalentes que habíamos visto acá, ¿no? Aquí, ¿no? Podía ver, para ver que algo sea continuo, tengo que ver cualquiera de estas 5 condiciones equivalentes, ¿no? Entonces, como yo no conozco a la función muy bien, yo voy a intentar ver quién es este, ¿ya? Y ver si probablemente puedo llegar a algo como esto. Entonces, la idea central es tomar esa proposición, que es equivalente a la continuidad, y lo que hacemos es considerar tomar cualquier valor, ¿sí? Es decir, voy a agarrar voy a hacerlo aquí abajito para que se vea el tx, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a intentar manipular esta expresión para ver si puedo llegar a algo, ¿no? Y pues, afortunadamente este x que está en el dominio está en RM y este x que está en RM lo puedo escribir en términos de la base, ¿no? Es decir, si el x es, por ejemplo, tiene coordenadas x1, xn, yo lo puedo escribir como t de x1, e1, así, más, ¿no? Y así sucesivamente, xm, em, ¿no ve? Donde esta es la base canónica y x1, xm son las coordenadas del x, ¿no? Y por la linealidad de la transformación, esto va a ser igual a la norma de un minuto, por favor, voy a apagar mi celular, ¿ya? Ahora sí. Perdón. Aquí por la linealidad voy a tener x1, t de te1, así, más y así sucesivamente, más xm, tem. ¿Se dan cuenta? Y esto es una suma y norma, ¿sí? Y por propiedades de la desigualdad triangular, esto va a ser menor o igual, ¿no? Que el módulo de x1, te1, más y así sucesivamente, más módulo de xm, tem. Así, ¿no? Y por propiedades esto es un producto, ¿no? De un escalar por un vector. Entonces, el escalar sale con valor absoluto. Entonces, esto va a ser valor absoluto de x1 por la norma de te1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Más. Y así sucesivamente, valor absoluto de xn por la norma de tem. Así. ¿No ve? ¿Sí? Y fíjense que aquí yo tengo, miren, tengo el valor absoluto de x1, valor absoluto de xn, ¿no? Y si se acuerdan, esta suma, si no estuvieran estos valores de acá, lo que podemos hacer aquí es recordar algunas de las desigualdades que nosotros teníamos, ¿no? Es decir, respecto a la norma, ¿no? Si ustedes agarran la norma euclidiana, digamos, o la norma de la suma, cualquier norma de las tres que conocemos de Rn, ¿no? Aquí,
si se dan cuenta, yo puedo tomar, digamos, la norma euclidiana. Si tengo la norma euclidiana, yo voy a tener siempre que la norma de cualquier elemento es menor o igual que la norma del vector X. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El valor absoluto, perdón. Así. Que la norma euclidiana. ¿Sí? Eso, eso ¿por qué es así? Porque esto no es nada más que las raíz de las entradas del x1 al cuadrado, así, ¿no? Entonces, si lo pasan a elevar al cuadrado a los dos lados, van a tener justo una desigualdad cierta, ¿no? Pero eso no solamente vale para la norma euclidiana, también va a valer para la norma, por ejemplo, de la suma, porque esto no es nada más que la suma, ¿no? Entonces, lo único que hago es tomar uno de los valores, nada más, así, ¿no ven? Entonces, de nuevo va a ser para la norma de la suma, pero no solamente para la norma de la suma, sino también va a funcionar para la norma del máximo. ¿Sí? Permítanme escribirlo así, por favor. Es una forma simplificada, pero así. ¿No ve? Porque este es el máximo. Y como es el máximo, le gana a todos, a cualquiera de los XY. ¿No? Siempre voy a tener esto. Entonces, si tomo cualquiera de las tres normas conocidas que yo, bueno, este no es el X1, ¿no? Este es el que hemos llamado así, ¿no? La norma infinita, ¿sí? La norma del supremo, del máximo, si prefieren. Entonces, fíjense que estos siempre van a ser menores o iguales que la norma de X. No importa si ahí, si toman la norma de euclidiana, la norma de la suma o la norma del infinito. Entonces, yo solamente lo voy a escribir así como norma, o sea, como valor absoluto. Debería haber colocado 3, pero no, lo voy a usar como una sola base, pero se entiende que esto es la norma, que podría ser cualquiera de las tres que les he dicho, ¿no? Entonces va a ser menor que este, entonces ahí me va a quedar este, así, t de e1, así, más, y en el siguiente, de nuevo, para el x2 va a pasar lo mismo, más, y para este igual, xn va a ser menor que la norma de x, por el módulo de TEM. Y entre estos, fíjense que hay un factor común, ¿no? El factor común es este, ¿sí? Y entonces lo factorizamos. Entonces me va a quedar simplemente, lo voy a factorizar a la derecha, entonces me va a quedar aquí este valor, TE1 más, y así sucesivamente, más TEM. Así. ¿Sí? Entonces fíjense qué ha pasado, la norma de X, así, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Esto es un valor fijo, porque la base es fija, la base canónica. Entonces, todos estos son positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque son vectores no nulos, ¿no? Entonces, como son vectores no nulos, entonces esto ya me daría a un vector diferente de cero. El t es... no, perdón, estoy haciendo mal. ¿Esto por qué sería mayor que cero? Porque tengo que considerar primero el caso cuando t es la aplicación no nula. Porque fíjense, si la aplicación es cero, esto automáticamente ya es continuo, ¿no ve? Entonces, si consideramos que t no es la aplicación nula, entonces alguno de estos tiene que ser no nulo. ¿Se dan cuenta? Porque esta es la base canónica, ¿sí? Entonces, recién en el caso de que t sea distinto de cero, esto va a ser mayor que cero, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a precisar enseguida. ¿Listo? Entonces, cuando escribamos la completemos. Entonces, pero ¿qué va a pasar? Que aquí lo que va a hacer es que va a aparecer una constante, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a c por la norma de x, ¿no? Que es justamente lo que queríamos más o menos demostrar. Esta es la norma de tx es menor o igual que un c por la norma de x. Y esto es equivalente a decir que la función es continua, porque esto vale para todo x. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera nosotros, por lo tanto, ¿no? Esto va a ser así para todo x en Rn, en Rn, ¿sí? Y este c va a ser positivo, ¿no? Pero va a ser positivo teniendo en cuenta que el t es diferente de 0, porque si t es igual a 0, igual este c me va a servir, pero el caso trivial t igual a 0 no lo vamos a considerar. ¿Listo? Entonces lo voy a completar aquí mismo la demostración, pero fíjense que aquí solamente manipulando ya he llegado a la continuidad de una manera directa, prácticamente tomando este como el C, ¿no? Así, ¿no? Entonces aquí teníamos la base canónica, ¿no? Entonces
Si t es igual a 0, es la transformación lineal idénticamente 0, entonces la conclusión es evidente, ¿no? Entonces la conclusión es evidente, ¿no? Ya es continua, es evidente, ¿sí? Evidente. Entonces, supongamos ahora que no es idénticamente nula, ¿no? Entonces, si t no es, supongamos que t no es idénticamente nula, ¿no? Entonces, esto quiere decir entonces, ¿no? Quiere decir que alguno de los valores de TE1, TE2, alguno de esos valores, ¿no? Algún TEI es no nulo. Es no nulo, ¿no? Porque si todos fueran nulos, entonces estaría con la transformación nula, ¿no? Es no nulo, ¿no? Luego, ¿no? Luego, C igual a el módulo de TE1 más, y así sucesivamente, más módulo de TEM, ¿sí? Esto tendría que ser mayor que 0, ¿sí? Porque alguno de estos es no nulo y el módulo va a ser mayor que 0. Y además, ¿no? Y además, tenemos toda esta cuenta que nos demuestra de que para ese C esto va a ser, va a cumplirse esto y esto por nuestra proposición y así, ¿no? Y así T es continuo, que es lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Entonces esa es la manera en la cual demostramos nuestro lema, de que toda aplicación lineal con dominio RM automáticamente es continua, ¿no? Lo que tienen que notar es que aquí estamos utilizando cualquiera de las tres normas que tenemos, ¿no ven? Entonces, eso es lo que tienen que observar aquí, ¿ok? Muy bien. Y ahora vamos a demostrar la proposición, una proposición que justamente me va a llevar a las conclusiones que les había dicho. Creo que el tiempo no nos va a dar para terminar hoy. Ya es, no, va a dar, creo. Ya. Entonces, esta proposición lo que nos dice es lo siguiente. Vamos a tomar un espacio vectorial normado, sea E, ¿no? Espacio vectorial normado, ¿sí? La norma le vamos a llamar, va a ser la doble basita, ¿no? Pero con una condición, ¿no? Espacio vectorial normado de dimensión finita, ¿no? Entonces aquí ya estamos incorporando la dimensión finita m. ¿Ya? Entonces el E es un espacio vectorial de dimensión finita m. En el lema que hemos hecho anterior, el E no necesariamente era un espacio vectorial normado de dimensión finita, pero era el codominio de una transformación con dominio RM. Entonces, eso tienen que tenerlo muy en consideración. El E no necesariamente es de dimensión finita. ¿Ya? Listo. Entonces, y eso puede darse de varias maneras, porque bueno, para que esto no se quede así suelto, por ejemplo, ustedes pueden considerar esta transformación lineal. Imagínense T, que hagas un par ordenado, digamos, x1, x2, así, por decir, ¿no? Y imagínense que esto ustedes le aplican y lo llevan a un polinomio, ¿no? Y le asignan a este par ordenado, le asignan este polinomio, ¿no? Le voy a llamar P de T, P, ¿ya? Pero este P va a ser este polinomio, P igual x1 más x2t, por decir, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una transformación lineal que al par ordenado le asigna P, ¿sí? Y este P es un polinomio, y ese polinomio vive en un espacio vectorial normado de dimensión infinita, es decir, las funciones, por ejemplo, el espacio vectorial de las funciones reales de variables de A, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿esta aplicación es continua? Sería la pregunta. Sí, porque justamente este lema demuestra que no importa si E es un espacio vectorial de dimensión infinita, como este es el caso de las funciones, en particular los polinomios, ¿no? Si su dominio es de dimensión finita, automáticamente es continuo. Entonces esta aplicación sería continua. ¿Se dan cuenta? Así es como tienen que entender esto, ¿no? Entonces, aquí no, aquí partimos de un espacio vectorial de dimensión finita ya, ¿no? Entonces lo que vamos a demostrar, y es la parte fuerte, es que existe un homeomorfismo
homeomorfismo, homeomorfismo lineal, lineal, ¿no? Eh, eh, entre E y Rm. Así. ¿Se dan cuenta? Es decir, todo espacio vectorial de dimensión finita es homeomorfo, y aquí está la palabra clave, es homeomorfo a Rm. ¿Listo? Nosotros ya conocíamos un resultado parecido, pero en términos de isomorfismo, ¿no? Es decir, en álgebra lineal nos enseñan de que todo espacio vectorial de dimensión finita es isomorfo a Rm, a algún Rm, ¿no? Uh, y más o menos vamos a recuperar ese resultado de álgebra lineal nosotros ahora, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan cómo era el isomorfismo en álgebra lineal, ¿no? Entonces todo partía de una base, ¿no? Pero antes vamos a tomar la norma, Sears, la norma de, ¿ok? Esta va a ser la norma de. Y lo que vamos a hacer es un poco recordar lo que teníamos en álgebra lineal. Y en álgebra lineal, ¿cómo establecíamos un isomorfismo entre E y Rm? Pues lo hacíamos a partir de una base de E, porque la hipótesis que E tiene dimensión finita, ¿no ve? Entonces lo que vamos a hacer es tomar, ahora, le voy a llamar, le vamos a llamar, digamos, U1, así, U1 hasta UM, una base se entiende que ordenada, ¿no? Okay. Ordenada de nuestro espacio ¿no? De ¿sí? Entonces, y a partir de esto nosotros definíamos una aplicación, ¿no? Y definamos, esto es lo de álgebra lineal nomás, ¿no? Definamos T de Rm, N, así, como, y lo que hacíamos es T de x1, tomábamos cualquier vector de m coordenadas, y lo que hacíamos era formar esta combinación lineal, x1, u1, más, así, más xm, bm, ¿no? Entonces esto ustedes lo deben recordar de álgebra lineal, ¿no? Y en álgebra lineal ustedes demuestran que esto es una aplicación lineal, y en realidad demuestras que es un isomorfismo de espacios vectoriales, es un isomorfismo, ¿no? Es decir que T es transformación lineal, T es lineal, ¿no? Lineal, y T a la menos 1 también, ¿no? Es lineal. Eso es lo que ustedes demuestran en el curso de álgebra lineal, ¿no? ¿Ok? Entonces en álgebra lineal ustedes han demostrado que esto es lineal y que su inversa es lineal. En realidad su inversa es muy fácil, solo tomamos una combinación lineal y le damos esto, nada más, ¿no? Entonces tampoco es muy difícil de ver cómo es la inversa aquí, ¿no? El detalle es que aquí estamos hablando de isomorfismo entre espacios vectoriales solamente, ¿no? No entre espacios vectoriales normados, ¿no? Cuando haya una norma tenemos que hablar de homeomorfismo y ahí está metida la continuidad, ¿no? Un homeomorfismo es una función que no solamente es continua, sino que tiene que tener una inversa continua, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo una función, ya tengo una transformación lineal de Rm en E, ¿no? Sí, entonces eso justamente ya lo teníamos cubierto en el lema anterior. Por el lema anterior, esa aplicación automáticamente va a ser continua, ¿no? Que es un isomorfismo, ¿no? Y por el lema anterior, también es continuo, ¿no? También es continuo, ¿no? Entonces lo único que nos falta ver es que sea un homeomorfismo, ¿no? Además, esto además ya es una biyección porque ya sabemos que esto es un isomorfismo. Ustedes ya pueden
ver cuál es su inversa, ¿no ve? O lo pueden demostrar en cualquier caso, ¿no? Entonces, lo que nos faltaría ver es que sea un homeomorfismo, ¿no? Es decir, que además su inversa sea continua, ¿sí? Pero si ustedes se acuerdan, y justamente por eso es importante lo que hemos hecho la anterior vez, ¿no? Para poder saber si una transformación lineal es un isomorfismo, nosotros ya tenemos una buena herramienta, ¿no? Que es este corolario, ¿no? Si yo tengo una aplicación lineal sobreyectiva, aquella de que la de nuestra proposición ya era biyectiva, de hecho, ¿no? Decíamos que T es un homeomorfismo si solo si se cumple esta desigualdad. Puedo encontrar un B y puedo encontrar un C que hagan esto, ¿sí? En nuestra proposición nosotros esto de aquí ya lo tenemos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el T ya es continuo, entonces esto ya se cumple de hecho, ¿no? Lo que nos faltaría ver es este. Si nosotros conseguimos ver esta parte de la desigualdad o demostrar o hallar un B que haga esto, automáticamente eso ya significa que la aplicación es un homeomorfismo. Ni siquiera me tengo que ocupar de ver quién es la inversa. Ya va a ser la inversa continua, porque esta parte de la desigualdad era la que me garantizaba que la inversa sea continua. Y para eso ustedes pueden revisar la demostración que hemos hecho, que iba justamente en la dirección esa, ¿no? De ver que la inversa sea continua, ¿no? Entonces no vamos a volver a revisar el teorema, solo lo vamos a aplicar. Entonces lo que vamos a intentar hallar es justamente ese escalar B que haga eso, ¿no? Y para hacer eso justamente vamos a necesitar todas las herramientas que conozcamos, ¿sí? Y la idea, más o menos para darles una pauta de la idea de cómo hacerlo o de dónde proviene la estrategia, voy a irme un poquito abajo y lo voy a bozar lo que voy a escribir ahora, lo voy a hacer con otro color para no confundir. La idea es esta, lo que yo tengo que demostrar es esto, ¿no? Que B por la norma de X, así, que está en el dominio, es menor o igual que la norma de TX. Esto es lo que quiero demostrar, ¿listo? Pero si yo analizo esta expresión un poquito, ¿no? Y digamos que supongo que el X es distinto de 0 para poder manipular esto, ¿no? Lo que yo puedo ver es que esto en realidad me está diciendo también esto. B es menor o igual que 1 sobre así, por el módulo de TX. ¿Se dan cuenta? O sea, son equivalentes, ¿no? Y si voy un poquito más allá, como esto es positivo, está en valor, lo puedo meter dentro de la norma por propiedades de la norma y puedo llegar a esta conclusión, ¿no? Así, ¿no? Y como esto es transformación lineal, lo que puedo hacer es observar que esto es igual a T de 1 sobre el módulo de X por X, así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces lo único que tendría que yo ver, o sea, demostrar esta desigualdad, que es a donde quiero llegar, sería lo mismo que ver esta otra, ¿no? Esta, de aquí. Es decir, que B es menor o igual que la norma de T de este tipo de elementos. Pero este tipo de elementos, ¿no? No son cualesquiera elementos. Sucede que este tipo de elementos, si les llamo Y, digamos, a todo esto, si yo le tomo el módulo al Y, este módulo de Y va a ser igual a 1. ¿Sí? Es decir, que este Y está dentro de la esfera, le voy a llamar así S a la esfera unitaria de radio. Este S es el conjunto de los, digamos, U, tal que el módulo de U es igual a 1. Es la esfera unitaria del espacio vectorial E, ¿no? Perdón, no, estoy haciendo mal, ¿no? Este X está en el dominio, entonces Rn, ¿no? Es la esfera nomás, la esfera unitaria de Rm. Estoy confundiendo, Rm, así, ¿no? Si quieren, SM-1, ese sería el nombre más apropiado, ¿no? Es el nombre que comúnmente se le asocia, pero yo le voy a llamar S más, ¿no? Porque voy a estar fijando la dimensión, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la transformación lineal, ¿no? Aplicada en elementos de la esfera es acotada por abajo. ¿Se dan cuenta? Es acotada por abajo. Entonces, lo que podría hacer es intentar demostrar justamente ese hecho, ¿no? Intentar demostrar que esto es acotado por abajo. Entonces, un poco viendo esta idea es que vamos a desarrollar la siguiente estrategia. Voy a analizar esto de aquí como función de X, ¿ya? O función de Y,
para ver si se da la acotación. Y ahí voy a aplicar esto de aquí, ¿ya? O sea, esto es como que una especie de motivación de la estrategia que vamos a utilizar, porque hemos llegado aquí y al llegar aquí podemos observar que lo que tendría que hacer es analizar esta expresión de aquí cuando el y es un vector unitario. Y si logro ver que eso es mayor o igual que un b positivo, porque esto tiene que ser positivo, entonces ya habría demostrado la proposición. Entonces voy a analizar esto. Entonces la estrategia justamente por eso parte de ahí. Sea, vamos a considerar la función sea f, vamos a crear esta función, sea f que va a ir de Rm en R. ¿Sí? Pero ¿cómo va a ser esta función? Definida como, definida por f de x va a ser igual a la norma de tx, así, ¿no? Y es justamente, fíjense, más o menos la idea de esto, pero aquí yo le he llamado y, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es analizar esto y vamos a ver si podemos llegar a que es acotada por abajo por algún número positivo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a observar aquí es que esta es una aplicación continua, ¿sí? Hay varias formas de ver que esto sea continuo, ¿no? Yo les voy a mostrar solo la más sencilla, digamos. Eh, eh, mm, pero lo voy a hacer así como que entre paréntesis, ¿ya? Aquí lo voy a hacer para no, porque no lo quiero poner en el texto, ¿no? Entonces, eh, miren, la idea es esta. Tengo que ver que esto es continuo. Hay varias formas de ver que una función es continua, ¿no? De hecho, tenemos nosotros 4 equivalentes para la continuidad. Bueno, con abiertos, la imagen inversa de abiertos es abierto, la imagen inversa de cesados es cesada, o lo puedo ver con la, ¿qué se llama? Con las sucesiones, ¿no? Entonces, hemos visto varias formas equivalentes que está muy arriba, pero a ver, voy a activar esto un cachito. Mostrar base lateral y ¿dónde estaría? A ver, aquí esto es más fácil de pasar por aquí. Estaría por aquí, aquí, ¿no? ¿Esto era? No, no es esto. A ver, esto era la... Ah, claro, aquí está, más o menos por aquí está. Aplicaciones continuas, ¿no? Y aquí hay estos equivalentes. Estos, miren. Aquí está. Entonces, estos son los equivalentes de la continuidad, ¿no? Y para ver si una función es continua, yo la que voy a utilizar es esta, ¿ya? La de las sucesiones. No es la única manera de ver que sea continua, pero es una de las muchas que ustedes podrían utilizar para ver si la función es continua, ¿ya? Lo importante es que siempre tengan más de una manera de ver que una función es continua porque eventualmente van a necesitar alguna de ellas. Entonces, para eso, miren, yo lo único que hago es tomar una sucesión que converja a un x0, digamos, ¿no? Lo que yo tengo que ver es que la sucesión, la f de x converja a f de x0, ¿no? Pero fíjense, como t es continua, t ya sé que es continua, porque t, por el lema, ya sabemos que es continua. Entonces, como t es continua, ya sabemos que, txn converge a tx0. ¿Ok? Y si una sucesión converge a un valor, también van a converger, y esto es algo que les voy a pedir yo que ustedes lo demuestren, ¿no? La norma va a converger, en norma van a converger. Al revés no es cierto, pero si una sucesión converge, sus normas tienen que converger en norma, así. ¿Sí? Para esto ustedes tendrían que demostrar, y yo les voy a pedir que ustedes lo hagan, esta desigualdad, ¿no? Entre normas. Esta es una desigualdad muy sencilla de demostrar, pero que les va a ayudar a demostrar esta implicación. Si ustedes demuestran esto, están ya hechos, ¿no? Con esto, demostrando esto, ustedes demuestran que de aquí se viene aquí, ¿no? De aquí ya sabemos que se viene aquí. Y esto no es nada más que f de xn converge a f de x. Y acá, ¿no? F de xn. Eso demostraría que f es continuo. Automáticamente, ¿no? Entonces, es una manera de verlo, ¿no?
Ustedes pueden verlo de otras formas también, ¿no? Pero esta es la forma más sencilla. Entonces, esta función, ¿no? Entonces, f es continua, ¿no? ¿Ok? Continua. Y la razón es esta de aquí que lo he puesto al margen para no... lo que vamos a hacer y tomemos, lo que vamos a hacer es, tomemos este conjunto S, la esfera unitaria, que son los U, tal que el módulo de U es igual a 1. Y lo que vamos a hacer es una afirmación respecto de este S. ¿Ya? Esto es igual a 1. ¿Sí? La afirmación que quiero que haga, que vamos a hacer y que les voy a pedir que ustedes que yo solo les voy a dar una breve justificación del por qué, pero ustedes ya deberían poder hacer un argumento más detallado, es que este conjunto es compacto, ¿no? Que es compacto. ¿Sí? Es compacto. ¿Ok? Y para eso, igual, ustedes pueden verlo de varias maneras, eso, ¿no? Hemos visto tres equivalentes para ver que sea compacto, ¿no? Que sea cesado y acotado, que cumpla la propiedad de Heine-Borel o que cumpla la propiedad de Bolzano-Weierstrass, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas pueden ver para esta de aquí, ¿no? Pero la de cesado y acotado es la mejor, porque esto ya está definido en términos de la norma. Entonces, este conjunto, bueno, en realidad estoy haciendo mal, ¿sí? Esto lo tengo que precisar un poquito más. Es el U en Rm, ¿sí? La esfera m-dimensional, perdón, m-1 dimensional, tal que la norma, aquí estoy utilizando la norma con un palito para el Rn, ¿sí? ¿Ok? Esta es la norma, puede ser la norma euclidiana o la norma de la suma o la norma infinito, cualquiera de esas tres normas, ¿no? Entonces, este conjunto que es compacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cesado y acotado. Lo de acotado está claro, ¿no? Porque la norma tiene que ser 1, entonces ya está en una bola unitaria, perdón, ya está en una bola. ¿Y por qué sería cesado? ¿No? Para ver que sea cesado, ustedes lo pueden ver igual de varias maneras, pero la mejor forma es tomando una sucesión, ¿no? Si ustedes toman una sucesión, el límite igual va a tener la norma 1, si es que todos los valores tienen norma 1, ¿no? Más o menos usando la misma idea de acá, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? La norma se va a mantener constante, entonces el límite, o sea, miren, lo voy a hacer de nuevo aquí, bueno, lo voy a usar esto, ¿ya? Bueno, lo voy a hacer aquí abajito mejor, para que quede claro, ¿no? Y lo vamos a hacer así, ¿no? Así, ¿ya? O sea, lo que yo estoy diciendo es que ese es, bueno, es compacto, ya está claro, ese es cesado, ¿no? Cesado, ¿no? Entonces, si yo hago una sucesión, y bueno, ya hemos visto varios equivalentes para saber si es cesado, ¿no ve? Que su complemento sea abierto, ¿no? Pero el más sencillo es con sucesiones. Si yo hagas una sucesión de elementos de S, ¿no? Y además esta sucesión converge a un X0, ¿no? Entonces este X0 tiene que estar en S. Eso tendríamos que demostrar, ¿no? Entonces, X0 tiene que estar en S. Si yo consigo demostrar esto, entonces yo he demostrado que esto es cesado. Esta es la manera más topológica, más práctica de demostrar que un conjunto es cesado, ¿no? En realidad lo que estaríamos demostrando aquí es que todo punto de adherencia, ¿no? O todo punto de acumulación, que también sería de adherencia, ¿no? Estaría en el conjunto, ¿no? Entonces, de la clausura del conjunto, ¿no? Entonces, si yo hagas un elemento de la, esto no sabemos, ¿no? Entonces, pero vamos a ver. Entonces, si yo hagas una sucesión que converge a un X0, ¿no? Lo único que tengo que observar, lo que yo ya sé además es que las normas también convergen a la norma de X0. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso es justamente por esto de aquí. Ay, perdón. Por esto de aquí, ¿no? Entonces, yo ya sé esto, pero todos están en la esfera unitaria. Eso quiere decir que la norma de esto es 1. Es decir, esta sucesión es la sucesión constante. Las normas son una sucesión constante.
Entonces aquí lo que yo tengo es una sucesión constante, 1, 1, 1, 1, que va a converger a este, ¿no? Entonces la sucesión constante, ¿a dónde converge? Esta sucesión constante converge a 1, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este tiene que tener, es exactamente 1, porque por la unicidad del límite, nosotros sabemos que entonces, ¿no? Entonces, el módulo de x0, como los límites son únicos, la sucesión de normas tiene que converger a la norma de x0, pero esta sucesión de normas es constante y converge a 1. Entonces, estos tienen que ser iguales, ¿no? Y esto demuestra que nuestro x0 pertenece a ese. ¿Se dan cuenta? Y entonces he demostrado esto. Y eso demuestra que esto es cesado, ¿no? Entonces esa es más o menos la justificación de por qué es cesado, ¿sí? Es un ejercicio, ¿no? Ahora, no es la única forma de ver que es cesado. Ustedes podrían también tomar el complemento y ver que es abierto. Esa es otra manera y es igualmente válida, ¿no? Porque justamente tenemos varios equivalentes, ¿no? Muy bien, entonces una vez que hemos demostrado que esto es cesado, perdón, que es compacto y tengo la función que es continua, nosotros sabemos algo de las funciones continuas definidas en compactos, ¿no ve? Y lo hemos demostrado hace 2 clases, si no me equivoco. Hemos demostrado que si yo tengo una función definida en un compacto, entonces esa función alcanza un máximo y alcanza un mínimo, ¿no? Aquí está. ¿No? Si tengo una función que está continua, definida en un compacto, o bueno, si tomamos un compacto del dominio, entonces f es acotada en K, ¿no? Eso quiere decir que este conjunto es acotado, pero aquí está lo que me interesa. Además, existen valores que alcanzan el ínfimo y el máximo, ¿no? El mínimo alcanza un mínimo y alcanza un máximo, ¿no? Entonces, este teorema es fundamental. Entonces, ya lo hemos demostrado, lo único que vamos a hacer es utilizarlo, ¿no? Entonces vamos a volver a nuestra proposición y la vamos a aplicar a nuestra función f, ¿no? Que ya sabemos que es continua, ¿no? Por esto, y además vamos a tomar este s que es el compacto. Entonces, por nuestros teoremas anteriores, ¿no? Por el teorema de acotación, ¿no? Teorema de acotación, así es como acostumbra también llamarse ese teorema de acotación, ¿no? Lo que vamos a tener es que existe le voy a llamar, digamos, U sub 0, ¿no? Que pertenece a ese, ¿no? Tal que el f de u, ¿no? El f de u sub 0 es menor o igual que el f de u para todo u. Esto significa que alcanza un mínimo, ¿no? Ok, bueno, lo voy a trasladar esto, más bien aquí puedo hacer esto, ¿no? Lo voy a trasladar abajo porque quiero reciclar esa cuenta, ¿ya? Entonces, esto es lo que para todo u en Rm. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pero este f de u sub 0, ¿no? Lo que tenemos que observar es que, o sea, si lo traduzco esto al lenguaje a la transformación, esto me estaría diciendo que el módulo de t de u, ¿no? Es mayor o igual que el módulo de t de u sub 0. Así. ¿No ve? Pero vamos a observar algo aquí respecto a este t de u sub 0, ¿no? Y lo que vamos a observar es que este t de u sub 0 tiene que ser mayor que 0, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué tiene que ser mayor que 0? Porque justamente este f es un isomorfismo, ¿sí? Entonces fíjense, y lo voy a hacer esto igual entre paréntesis, perdón por hacer tantos paréntesis, pero no quiero escribirlo, digamos, que esté limpia la escritura, ¿ya? Entonces lo voy a hacer aquí abajito, así, ¿no? Yo estoy afirmando que el t de u sub 0, en realidad para cualquier u, estoy diciendo que esto es positivo, ¿ya? ¿Por qué es exactamente eso? Por contradicción, supongamos, ¿no?, que el módulo de t de u sub 0 es igual a 0, ¿no?
Entonces, eso quiere decir que T de U sub 0 es igual a 0 por propiedades de la norma, ¿no? Pero T es un isomorfismo, ¿no? Quiere decir que T es inyectiva y en particular es no singular. Eso quiere decir que T de U sub 0, si T de U sub 0 es igual a 0, esto significa que U sub 0 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Pero ¿dónde está el U sub 0? U sub 0 está para nosotros en la esfera unitaria, ¿no? Y eso significa que el módulo de este U sub 0 tiene que ser 1, ¿no? Pero aquí me está diciendo que U sub 0 es igual a 0, entonces esto también debería ser 0. Y eso es una contradicción, ¿se dan cuenta? Por eso es que el módulo de T de U sub 0 tiene que ser mayor que 0, ¿no ven? Entonces esa es la razón por la cual yo puedo concluir ahora, ¿no? Que, ¿no? Tomemos, ¿no? Tomando B igual a módulo de T de U sub 0, ¿no? Tenemos que B es mayor que 0. Ya saben por qué, ¿no ve? Entonces, así, ¿no? Y listo. Y ahora se va a aplicar lo que tenemos aquí, justo lo que tenemos aquí, pero al revés, ¿ya? Entonces, lo voy a trasladar un poquito más abajo para no equivocarme, ¿no? Y vamos a escribir bien el razonamiento, ¿no? Esto se baja para que me guíe. Y hacemos la demostración, ¿no? Tomemos B, y tenemos que B es mayor que 0, ¿no? Y entonces esto le estoy llamando B a esto, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a tomar un CAX distinto de 0, cualquiera, va así, ¿no? Entonces, si X es distinto de 0, y sea, y le vamos a llamar, U le voy a llamar, ¿ya? U para que sea igual a el 1 sobre el módulo de X por X, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el módulo de U? El módulo de U es igual a, si le tomo el módulo a esto, me va a dar 1, ¿no ve? ¿Sí? Luego, ¿no? Este U está en el S, ¿no? Aquí me he equivocado, fíjense, aquí me he equivocado, este U no es RM, esto tiene que ser S, porque estoy hablando de que alcanza el máximo en S, ¿no? Entonces eso, cuidado, ¿ya? Luego este U pertenece a la esfera, ¿no? Entonces, como este U pertenece a la esfera, entonces, ¿no? Entonces, se tiene que cumplir esto de aquí, ¿no? Esto, ¿no? Y entonces voy a tener que el T de U, este U que estoy tomando, T de 1 sobre X entre módulo de X, que es justamente el U, ¿no? Esto es mayor o igual que este, que es el que estoy llamando B. Entonces esto es mayor o igual que B. ¿Se dan cuenta? Que ese B que ya está fijo, ¿no? Y es mayor que 0, además, ya lo saben. Entonces lo único que hago ahora es manipular esto, ¿no? Está mal esto, ¿no? Está mal escrito, perdón. Esto es al revés. La norma no va aquí, ¿no? Va aquí, así es. Perdón, disculpe, ¿no? Y esto yo lo único que hago ahora es manipular. Saco de la transformación lineal. Perdón, me estoy haciendo mal. Falta la norma también, ¿no? Esto está mal. Esto de aquí, falta esto. Así es, ¿no? Así. Mayor o igual que el B. Así, ¿no? Y lo único que hago ahora es manipular. Es hacer esto que he hecho aquí, pero al revés. Entonces, esto va a salir el 1 sobre módulo de X porque es transformación lineal, ¿no? Así. Mayor o igual que B, ¿no? Va a salir esto como escalar, que es positivo, 1 sobre módulo de X por módulo de TX, ¿no? Y ahora ya no necesito esto porque ya no me voy a olvidar, ¿no? Pero ya sabemos cómo ha motivado lo que quería hacer, ¿no? Y esto es mayor o igual que B, ¿no? Y este lo voy a pasar a multiplicar, B módulo, norma de X, la norma euclidiana, cualquiera de esas, ¿no? Por Tx. Y esto yo lo he hecho para cualquier X distinto de 0, ¿no? Y listo, ya hemos demostrado que existe un B, ¿no? Positivo, que hace esto para cualquier X, ¿no? Y esto, por lo tanto, ¿no? T es un homeomorfismo. Es un homeomorfismo por nuestra proposición. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera nosotros hemos demostrado la proposición, ¿sí? ¿Ok?
¿no? Entonces, este es uno de los resultados más importantes en esta parte de transformaciones lineales entre espacios vectoriales normados, ¿no? Bueno, y con eso vamos a tener ahora dos corolarios que son los principales. Corolario 1, corolario 1. Este primer corolario lo que hace es, ahora vamos a tomar dos espacios vectoriales, sean E, F, ¿sí? Espacios vectoriales, vectoriales normados, ¿sí? Normados, ¿sí? Normados, ¿no ve? Y si E tiene, si uno de ellos, si y sea, vamos a tomar, y sea T, una de E en F, ¿sí? Una transformación lineal, ¿sí? Una aplicación lineal. Lineal, ¿sí? Lineal, ¿ok? Entonces lo que vamos a demostrar es que si si el dominio es de dimensión finita, si E es de dimensión finita, ¿sí? Si el dominio es de dimensión finita, automáticamente entonces la aplicación T tiene que ser continua. T es continua, ¿sí? Entonces es una especie de extensión del primer resultado que hemos demostrado, ¿no? Aquí hemos demostrado para RM. Si el dominio es RM, la aplicación es continua. Sucede que eso se puede extender a un espacio vectorial, si el dominio es un espacio vectorial de dimensión finita, ¿no? Que es justamente lo que estamos pidiendo aquí. Y la demostración es muy sencilla porque ya tenemos nuestra proposición, ¿sí? Lo voy a hacer muy esquemático y ustedes se encargan de escribirlo. La idea es muy simple. Nosotros tenemos la E, así, y que va en F, ¿ya? Y esta es nuestra T, ¿no? Pero este E es de dimensión finita, ¿no? Entonces, lo que hemos demostrado en la proposición anterior es que si tengo un espacio de dimensión finita M, quiere decir que entonces existe un homeomorfismo lineal entre E y RM, ¿no ve? Es decir, que aquí lo que yo puedo hacer es establecer un homeomorfismo entre este E, que va a ser una aplicación lineal biyectiva, y RM, ¿sí? Así, ¿no ve? Este T, por el momento, lo único que yo sé de este T es que es una aplicación lineal. Apli lineal. Lo que yo tengo que demostrar es que es continuo, ¿no? Pero yo sé que como este E es de dimensión finita, este E tiene dimensión finita, de E menor a más infinito, así es como se escribe, dimensión finita. Entonces hay este isomorfismo, y este isomorfismo le voy a llamar S, digamos, ¿ya? Le voy a llamar S a este isomorfismo que se establece entre estos dos. Este S es una transformación lineal, ¿no? Es decir, apli lineal. No sé por qué estoy apli lineal, pero el detalle es que no solamente es un apli lineal, sino que es un homeomorfismo. Homeomorfismo, ¿no? Le voy a escribir como homeo nomás, ¿ya? Homeo. ¿Y eso qué significa? Que es continua con inversa continua. Continua, ¿no? ¿Ok? Entonces todo eso yo ya sé de esta aplicación S, ¿no? Entonces el S iría de E en RM, digamos, bueno, para ordenarlo un poco mejor, lo voy a poner al S como de que vaya así, ¿no? Y la inversa iría así, S a la menos 1. Así. Entonces fíjense, y lo que yo quiero demostrar ahora es que el T es continuo, ¿no? Entonces, como esto es uno, como este, ahora fíjense, yo lo que voy a hacer es tomar esta composición. Yo ya voy de E a F, pero ahora voy a tomar la aplicación que va de RM a F, es decir, esta aplicación. Así. ¿Y esta aplicación quién es? Esta aplicación es S a la menos 1 compuesta con T, ¿no? ¿Y de dónde a dónde va esta aplicación? De RM en F. Pero yo ya sé algo de las aplicaciones que van de RM en F, ¿no? Yo ya sé que esto es continuo, ¿no? Entonces esto es continuo por el lema, ¿no? El lema anterior, esta aplicación, que es continua, ¿no? Entonces, fíjense, yo ya sé que esto es continua y yo ya sé que esto es continuo, ¿no? Esto es por el lema, lema.
Eh, entonces lo que yo puedo observar es que si esto es continua y esta también es continua, entonces esta composición también va a ser continua. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces lo que yo puedo observar es que S, ¿no? S compuesto con este, compuesto con T, compuesto con S a la menos 1, T compuesto con S a la menos 1, así, ¿no? Esto tendría que ser continuo porque este es continua, ¿no? Es un homeomorfismo. Este es continua por el lema, ¿no? Y composición de funciones continuas es continua. Pero esta composición no es nada más que T. Entonces lo que habíamos demostrado es que T es efectivamente continua también. Es decir, no solamente es aplicación lineal, sino que también es continua. ¿Se dan cuenta? Entonces así hemos demostrado nuestro corolario aplicando nuestro lema y nuestra proposición anterior. ¿Sí? Entonces eso es algo que yo les pido que ustedes lo escriban biencito, pero esquemáticamente esta es la demostración, ¿no? Muy bien. Y finalmente, para ya terminar esta parte, corolario 2. Corolario 2, ¿no? ¿Qué es lo que les decía, ¿no? Que dos normas cualesquiera, en un espacio vectorial de dimensión finita son equivalentes de dimensión finita son equivalentes. Todas las normas son equivalentes en otras palabras en un espacio vectorial de dimensión finita. ¿Listo? La demostración es igual, además, ¿no? Y esto tiene un complemento más. Además, no sé si colocarlo directo o en la parte, no, lo pondré aquí. Además, es completo, el espacio vectorial es completo respecto a ambas normas, ¿no? Y esto es una consecuencia, ambas normas. Bueno, en realidad esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Pero lo reiteramos por si acaso. Muy bien. La demostración solamente es ahora integrar todo lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hacemos es agarrar dos normas, ¿no? Sean una norma, digamos, sean y esta otra, digamos, con una sola base, ¿sí? Normas de E, un espacio vectorial, que es un espacio vectorial nomás, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas dos normas, lo voy a hacer muy esquemáticamente, ¿ya? Como el anterior, para que ustedes lo puedan ver el detalle, digamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar la aplicación, vamos a considerar la aplicación identidad, que va de E en E, así, ¿ya? La aplicación identidad. A cada elemento le aplica el mismo elemento, pero en este de acá le vamos a colocar la norma esta, la primera norma, la norma, bueno, que sea aquí la base simple, ¿ya? La norma, una base, y a este lo vamos a considerar con la otra norma, así, ¿listo? La aplicación identidad, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es considerar ahora su inversa, ¿no? Es decir, también vamos a tomar la inversa, ¿no? Le voy a llamar J, ¿no? Pero J, al ser la inversa, lo que tendríamos que hacer es tendría que ser también bueno, esta sería la aplicación identidad, ¿no? Identidad. La inversa de la identidad es la misma identidad, solo que el J, que sería la inversa, iría lo voy a escribir así, ya permítanme escribirlo de esta manera para un poco más o menos entenderla. Iría de este espacio, del E doble base, ahí en el E, así,
Esta sería la inversa, ¿no? Inversa, que de nuevo sería la identidad, ¿no? Identidad. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, como E es de dimensión finita, ¿no? Automáticamente lo que hemos demostrado es que, fíjense, en el corolario anterior hemos dicho que si el dominio es de dimensión finita, automáticamente la función es continua, ¿no? Entonces, este I, que es la identidad, ella es una transformación lineal, ¿no? Translineal. O bueno, estoy utilizando aplicación lineal, ¿no? Appli lineal. Lineal. Es una transformación lineal, es la identidad, ¿no? Entonces, como estoy trabajando en un espacio vectorial de dimensión finita, si lo veo ahora esta aplicación, su dominio es de dimensión finita. Dim de E finita. Entonces, este I automáticamente, por nuestra proposición anterior, ya es continuo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero si ahora yo veo la inversa, que iría ahora de acá a acá, ¿no? Este E sigue siendo de dimensión finita. O sea, el dominio de la inversa, ¿no? El dominio de E es de dimensión de E es de dimensión finita. Entonces, eso quiere decir que la inversa, que es la misma identidad, ¿no? Por la proposición anterior, automáticamente esta también es continua. Entonces, tengo una aplicación lineal, que es la identidad, con inversa, que es la misma función, que también es continua. Entonces, ¿esto qué significa? Que la identidad es un homeomorfismo, ¿sí? Entonces, y no solamente es continuo, es homeomorfismo. Homeomorfismo. ¿Se dan cuenta? Y el hecho de que sea un homeomorfismo, justamente nosotros ya lo hemos visto en la anterior clase, teníamos esta proposición, ¿no? Que si dos normas son equivalentes, si la identidad es un homeomorfismo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Esa era la definición y eso era equivalente a esto también, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos hablado. Entonces, como esto, por ese motivo es que nosotros tendríamos que las normas serían equivalentes, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Las dos normas, ¿no? Norma y la otra norma son equivalentes. ¿Por qué? Porque la identidad es un homeomorfismo. Y aquí hemos aplicado el teorema anterior para el I y para su inversa, que es la misma. Son equivalentes. Son equivalentes. ¿Ok? Y este es un resultado muy fuerte, porque lo que hace es caracterizar totalmente cualquier topología en un espacio vectorial de dimensión finita, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si ustedes agarran un espacio vectorial, ¿no? Y se preguntan cómo son las topologías que provienen de una norma, ¿no? Las topologías que provienen de una norma, ¿sí? Si el espacio vectorial es de dimensión infinita, es decir, si el espacio vectorial es de dimensión infinita, podrían haber muchas topologías que provienen de diferentes normas, ¿no? Entonces, pueden existir, esto les estoy hablando del caso de dimensión de E no finita, ¿no? Finita, ¿no? Que no es lo mismo que decir infinita, ¿no? No finita, ¿no? Dimensión de E no finita, ¿no? Bueno, lo voy a ordenar mejor así. Bueno, ya, a ver, lo voy a hacer así. Pueden, bueno, voy a escribirlo bien. Topología, esto es topología inducida por una norma, ¿no? Inducida por norma. Así vamos a denotar una topología inducida por una norma. ¿Listo? Si el espacio vectorial es de dimensión arbitraria, esto quiere decir que pueden haber varias topologías distintas definidas por normas que no son equivalentes entre ellas, ¿no? Entonces, pueden haber diferentes topologías, ¿no? Definidas por norma. Diferentes topologías, ¿no? Me estoy refiriendo solo a topologías inducidas por normas, o sea,
donde la noción de abierto proviene de la de bola abierta, que depende de la noción de norma, ¿no? Entonces, esto es lo que puede suceder en general, pero, ¿no? Y esa es la conclusión principal, si la dimensión de E es finita, eso es lo que acabamos de demostrar, es que solo puede haber una topología definida por norma, ¿no? ¿No? Solo existe una topología definida por norma. Definida por norma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todas las normas son equivalentes, ¿no? Todas las normas son equivalentes. Son equivalentes. ¿Sí? Eso tiene una consecuencia muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que en el caso de un espacio vectorial de dimensión normado de dimensión finita, uno no se tiene que ocupar de la norma que está escogiendo para trabajar y hacer análisis, ¿no? Si a uno le preguntan si una sucesión converge a un x0, ¿no? Si a uno le preguntan si el límite de una función entre espacios vectoriales de dimensión finita, ¿no? Es un L, o si a uno le preguntan si una función f es continua, ¿no? ¿No? Si le preguntan si un conjunto es abierto, ¿no? O cesado, ¿no? O acotado, o conexo, o compacto, cualquiera de esas preguntas, ¿no? La consecuencia de esta proposición es muy fuerte porque lo que nos está diciendo es que si me hacen alguna de estas preguntas, puedo responderlas con cualquier norma. Esa es la consecuencia que va a tener este resultado. Cuando los espacios son de dimensión finita. Es decir, no me tengo que preocupar por cuál norma utilizar. Cualquiera me sirve, porque todas son equivalentes y por lo tanto todas estas respuestas van a ser afirmativas, cualquiera que sea la norma que uno tome, ¿no? Entonces, esa es, por decirlo de algún modo, la moraleja de este resultado, ¿no? Y por eso es que desde ahora, o sea, en el cálculo diferencial, que es lo que a continuación vamos a hacer, nosotros siempre vamos a poder cambiar las normas, ¿no? Es decir, si cuando esté estudiando la diferenciabilidad, a veces voy a tomar la norma euclidiana, pero voy a cambiarla por la norma de la suma y voy a poder hacerlo, ¿por qué? Porque son equivalentes. Entonces, lo que yo haga con una no va a cambiar a lo que yo haga con la otra. ¿Ok? Entonces, ese es el tema principal para nosotros ahora. ¿Ok? Bueno, y para terminar, bueno, miren, no he podido terminar lo que quería hacer ahora, va a tener que ser la siguiente nomás, pero lo que vamos a hacer a continuación y que igual lo habíamos dejado pendiente, es que sucede que si se han dado cuenta, a la hora que estamos trabajando con espacios vectoriales, naturalmente hemos tenido que trabajar con las transformaciones lineales entre espacios vectoriales, ¿no ve? Normados, ¿no? Eso, como les había comentado ya antes, nos da lugar a que naturalmente tomemos como objeto de estudio las transformaciones lineales, ¿no? Que las podemos llamar L, así, L de E en F, así, que es el conjunto de todas las transformaciones lineales de E en F, ¿sí? Y también esta función, por ejemplo, que hemos agarrado aquí, bueno, no aquí, sino esta f que considerábamos aquí para la demostración, ¿no? Es un ejemplo también de un tipo de objetos que naturalmente van a aparecer eh, en nuestros contextos, que van a ser las funciones que van a estar definidas en algún conjunto, pero con valores en R, ¿no? Pero con el detalle de que el detalle es que aquí para las transformaciones lineales voy a poder definir una norma para las transformaciones lineales. De hecho, ya les he mostrado cuál es la definición, ¿no? Pero para las funciones, pero acotadas, ese es el tema, acotadas, sucede que cuando tengo funciones acotadas, yo lo voy a denotar ese conjunto como bxr, así. Para este tipo de funciones también voy a poder definir una norma de esas funciones, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo son estas normas cuando hablamos de transformaciones lineales, ¿no?
que en realidad van a estar estrechamente vinculadas a las normas de las matrices, porque cuando los espacios son de dimensión finita, las transformaciones generan matrices, ¿no? Entonces también voy a poder definir normas de matrices a partir de estas ideas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver la siguiente es, ojalá que lo hagamos también rápido, es analizar un poco las propiedades que van a tener estas normas para transformaciones lineales, ¿no? Respecto a la continuidad, porque ya les digo, ¿no? Cuando no siempre una transformación lineal es continua, ¿sí? Pero hemos observado de que cuando E es de dimensión finita, sí es continuo automáticamente, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar entre las transformaciones lineales y las transformaciones lineales continuas, ¿no? Y para eso uno necesita entender bien la norma que va a aparecer ahí y las propiedades que va a tener. Y lo mismo para este conjunto de acá, ¿no? Entonces la siguiente clase ya terminaríamos eso y ahí acabaría este capítulo preliminar que nos ha tomado demasiado tiempo, creo yo, ¿no? Ok, entonces eso lo veríamos el día martes más y ahí acaba. Y ya empezaríamos la diferenciabilidad y ya tendríamos que acelerar un poco la marcha porque el tiempo nos está apretando. ¿Ya? Muy bien. Entonces quedaríamos en... ya habíamos definido la fecha, ¿no? El 12, si no me equivoco. ¿No? ¿Qué fecha habíamos definido, perdón? Para el examen. Licenciado, buen día. ¿Qué tal? Sí. ¿O no hemos definido? No hemos definido. Nos dijo que Hoy la definimos. siguiente semana. Ok. Sí, hoy tenemos que definir. Ya, entonces, ¿qué les parece? Pueden elegir entre el 12 y el 14 de abril. ¿Cuál les parece mejor? ¿Lunes 12 o lunes o miércoles 14? ¿14? ¿Les cae bien? ¿Sí? Sí, por mí está bien, docente. Ya. Entonces, Está bien. ya. Listo, entonces está definido el 14 como el examen. Y si terminamos, si hago rápido lo del día miércoles, bueno, martes, podemos ver algunas preguntas o algunos ejercicios la semana del 5 y el 7, ¿no? Podemos hacer ejercicios antes de empezar la parte de diferenciabilidad, más o menos para que tengan una idea del tipo de problemas que podrían entrar al examen, ¿no? Y recuerden que estamos utilizando como texto base el libro de Lima, ¿no? El Lima volumen 2, así que pueden de ahí tomar algunos problemas, podemos ver algunos problemas de ahí, ¿no? Más o menos, y para tener una idea de cómo podrían ser las preguntas del examen, ¿no? Esencialmente va a ser de toda esta primera parte de espacios vectoriales normados y topología de RN, ¿no? Que es donde nos hemos detenido bastante, en esto de abierto, cesado, compacto, Bolzano-Weierstrass, Heine-Borel, etcétera. Y estos últimos teoremas que son los fundamentales, digamos, para nosotros. Muy bien, entonces inmediatamente lo desgraba esto y se los paso, ¿ya? Se los paso, ya saben, en el Drive están todos los videos que estamos grabando. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias entonces por su atención y enseguida les subo el video y la próxima ya acabamos esta parte de las transformaciones lineales. Disculpe, docente, una pregunta más antes de irnos. Sí, adelante. ¿Qué libro nos recomendaría para esta última parte que estamos haciendo? Porque el de Lima solo se remite a analizar los casos de RN y no hay mucho de lo que estamos realizando en clase, por ejemplo. De dimensión infinita, ¿dices? Sí, en la generalidad de espacio vectorial que estamos llevando. Ya. ¿Saben qué? Un texto que pueden utilizar para esta parte es el libro de... Ay, se me fue el nombre, de Jean Dieudonné. A ver, denme un minutito. No sé si lo he dejado eso en la bibliografía, la primera clase. Creo que no, ¿no? A ver, un ratito. Ya estoy dudando. En la primera clase he puesto unos libros, pero no estoy seguro si
si les he dado uno de... Ya me olvido. Nos dio el Muncres, Muncres. ¿Muncres? No, ese es Sí, solo ese RN. Ah. A ver, les pasaré el dato de un libro que tiene esta parte, del que yo he aprendido al menos, esta parte, que es el de Lima también. Es el Lima... Ay, se me fue el nombre. Ya, entonces les pasaré el librito no, si no lo había dado, creo, como referencia. Estoy viendo que no les di, ¿no? Ya, ok. Ya, entonces se los pasaré por el WhatsApp. Enseguida voy a buscar la referencia exacta, ¿sí? Pero para esta última parte. Ya, entonces enseguida yo lo busco y se los voy a pasar el libro si lo tengo en esta computadora, o les paso la referencia del librito para que lo vean, esta última parte que está también ahí. Bueno, está de una manera un poco diferente, pero la demostración de esto de que dos normas en RN son equivalentes, así como lo hemos hecho, bueno, una demostración un poco diferente, está en el libro de Lima, pero está en la página, en la sección 5 del capítulo 1, por si acaso. En la última parte está lo de las normas equivalentes en RN. No es tan general como esta, pero esencialmente es lo mismo, así que ahí también lo pueden ver. De todas maneras, la siguiente o ahora mismo, en unos minutos más, les paso la referencia del otro libro. ¿Ya? Ok, gracias, docente. Hasta luego. Listo. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao.